Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión en el Ateneo, institución a la que el Centro de Estudios Montañeses siempre le está agradecido por lo bien que nos acoge y las facilidades que nos da. En esta ocasión, para presentar el último libro que hemos editado el año pasado, que su presentación en público ha sido demorada porque el autor no puede venir, se murió en 1879, y el autor de la introducción pues vivía a caballo entre Estados Unidos y España y ha habido que esperar la ocasión propicia. Del segundo autor nos va a hablar el señor presidente del Centro de Estudios Montañeses, Juan Antonio González Fuentes, y del autor primero hablará Salvador García Castañeda, que es el que mejor le conoce. Por lo tanto, a mí me queda solamente un tema, que es hablar de la trayectoria editorial de esta segunda edición de El Capitán Negrero. Debía ser el año 2006, una cosa así, o 2007, cuando Salvador y yo éramos socios de la Sociedad Cántabra de Escritores. Habíamos empezado en aquella sociedad una colección de libritos con el mismo espíritu que esta colección, más o menos, y Salvador me propuso publicar esta novela. Y me pareció una buena idea y nos pusimos manos a ello. Pero nuestra pertenencia a aquella asociación fue bastante efímera y aquello se truncó. Pero Salvador es miembro ya vitalicio de la Sociedad Méndez Pelayo, yo lo era entonces, y entonces hicimos una propuesta a la directiva que había, que también por razones desconocidas se truncó. Cuando hubo una nueva directiva, de nuevo acudimos a la directiva de la Sociedad Méndez Pelayo y se repitió por tercera vez la historia. De manera que el año pasado, perdón, el anterior, debía ser otoño del 21, había que decidir cuál iba a ser el siguiente título de la colección del Centro de Estudios Montañeses en colaboración con el Ayuntamiento de Santander para el siguiente número que correspondía editar. Esa colección, y espero que la conozcan todos ustedes, pero si alguno hubiera que no la conoce, es una colección de lujo en cuanto a el contenido y de lujo en cuanto al continente. Y había que proponer en la Junta Directiva algún título y volví a sacar el tema a relucir. Y, en fin, por alguna razón desconocida, en la Junta Directiva me hacen caso de vez en cuando y se decidió que se editara este libro. Ese libro tenía dos ventajas. El texto ya estaba escrito, obviamente, puesto que llevaba más de 100 años publicado, y la introducción, pues había que mejorarla, había que actualizarla o lo que fuera, pero probablemente Salvador García Castañeda, después de su propia biografía, la que mejor conoce y de sus íntimos de la familia, sea la del señor autor de este libro, del cual de momento yo no voy a decir el nombre, porque él mismo lo ocultó bajo un seudónimo. Y entonces resulta que tras tres intentos fallidos, este libro aparece en la colección Es Vetustate Novum, que yo creo que ahora mismo en Cantabria no hay ninguna colección que se edite con tanto gusto y con tanta calidad. Una colección que hasta este número se ha trabajado en la imprenta de Bedia, que como ustedes sabrán es sin lugar a dudas, o ha sido probablemente la mejor imprenta de Cantabria seguro y probablemente de muchas partes de España, salvo alguna zona geográfica. Nos obligaba, por lo tanto, a hacer un cambio radical de trabajo de cara a la imprenta, porque cuando editabas con Bedia, Bedia no era solamente la imprenta, era la otra madre del libro que salía. O sea, probablemente yo conozco un poco por encima la historia de las impresiones de Bedia y probablemente muchos libros los ha cuidado más el impresor o la impresora cuando era su hija que el propio autor, o por lo menos muchos autores. El caso es que tenemos aquí un libro magnífico. Magnífico por el formato, porque la imprenta a las que nos remitió Mari Carmen Bedia, que es Copisán, ha recogido el guante perfectamente y salvo alguna mínima diferencia en cuanto a que pues le ha afectado mucho más que a Bedia toda la crisis editorial que ha supuesto la pandemia, ha sacado un libro
que podría afirmarlo Bedia. Y además es un libro magnífico porque tanto el contenido del siglo XIX como el contenido del siglo XXI son unos textos magníficos, que yo les recomiendo por varias razones. Por dos. La primera es que el del siglo XIX es un libro muy ameno, que en un solo libro cuenta por lo menos 2 historias. Y la segunda es que el texto del siglo XXI es un magnífico estudio del autor, de la novela y del contenido social de la época. Y me toca pasarle la palabra a Tono para que nos hable del segundo autor. Bueno, pues muchísimas gracias. Voy a empezar con una confesión, y es que estoy agotado. Y estoy agotado por una razón muy sencilla, ¿no? Voy notando que van pasando los años, y es que esta mañana a mi mujer la han nombrado alumna distinguida a la Universidad de Cantabria, y entonces ha tenido que ir a la peluquería, la he acompañado, yo a la peluquería no, evidentemente. Y la cuestión es que, bueno, quieras que no, pero esa tensión que uno va teniendo, claro, ha pasado, hemos comido con el rector y tal, han llegado a las 6 de la tarde y he notado un bajón físico espectacular. Entonces, y encima había ido con traje, con corbata. Yo pensaba, digo, bueno, voy a ir donde Salvador a la presentación, con traje, con corbata, y hacía tanto calor, o sea, lo siento. Estás perdonado. Bueno, muchas gracias. Y ahora me dice, no me hagas muchos elogios y tal, pero bueno, yo, ¿cómo no le voy a hacer elogios? Entonces, he preparado un pequeño texto que es para él, ya más o menos lo conoce, he hecho alguna pequeña variación, pero yo creo que en fin, desde el cariño y desde la admiración que siento por Salvador, pues espero que a todos les guste y que dé un pequeño perfil de lo que es Salvador, al menos para mí. Lo he dicho y escrito en otras partes y lugares. La voz de Salvador García Castañeda avanzando por los recovecos de los pasillos del CEN siempre preludiará en mi memoria un cambio de estación, la llegada del verano o la del invierno. Y es que el pejino y norteamericano Salvador García Castañeda aparecía siempre en Santander coincidiendo con los periodos vacacionales que su oficio de profesor le permitía. Hablo en pasado porque don Salvador ya está jubilado, incluso de su emeritaje académico en la Ohio State University, y ahora podría y puede ir y venir cuando le plazca, privilegio que dan la edad y la experiencia. Salvador García Castañeda siempre me ha caído bien. Hay algo en su figura de innata bondad y tranquilidad. Tiene el aspecto de un aristócrata que hace tiempo decidió huir de la aparatosa vida de los salones para concentrar todo su interés solo en la lectura de los libros de la biblioteca de su viejo palacio y en el cultivo de flores de un posible jardín que cuida con paciencia y esmero. Sí, Salvador parece bondadoso, aunque a veces las apariencias engañan. No lo sé. Al respecto habrá que consultarle a su mujer, Susana, pero no voy a hacerlo, por si me estropea el relato. Salvador tiene humor. Es más, generalmente lo encuentra uno siempre de buen humor y con ganas de tertulia, con ganas de contar y de escuchar, que es la clave para ser un gran tertuliano. Además, nuestro querido profesor es un espléndido contador de historias, de los mejores que conozco. Es una delicia escucharle contar anécdotas de sus amigos, los hermanos Calderón, oírle hablar de su vida en París, de las fiestas y los bailes a los que asistió en un Beirut cosmopolita e internacional, de su amistad de bachiller con el genial poeta Claudio Rodríguez, de sus años de aprendizaje intelectual y personal en la disparatada California de los años 60, etcétera, etcétera. Quiero insistir en ello. Podría pasarme horas y horas escuchando a Salvador García Castañeda, aprendiendo de él. Pondré de ejemplo una tarde no muy lejana en el tiempo. Fue antes de las Navidades pasadas. Estaba con Francisco Gutiérrez, con Paco, en el salón que el Ateneo de Santander nos dejó mientras arreglaban el tejado de este edificio, cuando entró Salvador con alguna noticia. Intercambiamos saludos, se sentó y nos pusimos a charlar los tres en una tertulia a la que solo le faltaron las tazas de chocolate y los churros para mojar entre frase y frase. Obnubilado en mi interés por su persona, por su vida, pero con calma y parsimonia, empecé a preguntarle y a tomar nota mental de lo que nos decía, con la intención de, nada más llegar a casa, apuntar en un papel lo recordado y tener a mi disposición
algunos datos con los que dibujar un bosquejo de su perfil biográfico. Aquí va un resumen de lo escuchado aquella tarde del pasado invierno. Salvador nació en Zamora. Su padre era de allí, aunque su madre sí era santanderina. El padre era dueño de una fábrica de baldosas y de tuberías de cemento. No le iba del todo mal. Y antes de casarse disfrutaba de cierta fama de don Juan. Al poco de contraer matrimonio regresó a las sendas apuntadas por Tirso, Mozart y Zorrilla. A la madre no le acabaron de hacer mucha gracia tales caminos y regresó con el niño Salvador a Santander. Aquí vivieron en Castelar y fundamentalmente en el Sardinero. La familia de su madre era propietaria de la zona del campo de fútbol y del parque de Mesones, donde había un pequeño chalet en el que él y su madre vivieron. Salvador llegó a ver con sus propios ojos a la célebre tía Curra de Jesús Pardo, personaje al que recuerda recorriendo las calles sardinerinas como una señoruca, desvencijada y un tanto con la cabeza perdida. El alcalde Emilio Pino expropió las propiedades del Sardinero y la familia entró en cierto declive, clase ambasador. Salvador recuerda que los hombres de su familia, como casi todos los de las familias de su clase y posición en aquel Santander de posguerra, eran unos tarambanas, solo preocupados por conducirse como señoritos de balandro y copas en el club marítimo. Las únicas que valían algo, asegura, eran las mujeres. Sus padres no se llevaban bien y él estuvo siempre en los tiras y aflojas entre Zamora y Santander. Su padre acabó matriculándolo en un colegio religioso en Madrid, donde se reveló como un pésimo estudiante. Decepcionado, el progenitor meditó llevarlo de vuelta a Zamora para que trabajase en la fábrica, dada su escasa predisposición al estudio. Sin embargo, Salvador sí quería estudiar. Lo que no quería era hacerlo en aquel colegio madrileño de curas. En consecuencia, acabó matriculado en el Instituto de Zamora. Allí vivió encantado, sacó excelentes notas y fue amigo íntimo del grandísimo poeta Claudio Rodríguez. Finalmente obtuvo el bachillerato en la Universidad de Salamanca. A él le gustaban las letras, pero su padre se empeñó en que estudiara Derecho y lo matriculó en Madrid. Salvador pasaba los veranos en Santander, no hizo mucho caso a su padre y se matriculó por libre en Letras en la Universidad de Oviedo, donde tuvo de profesor, entre otros muchos, a Emilio Larcos. El servicio militar lo hizo en la Marina. Estuvo destinado en Galicia y en Cádiz y navegó. Pero acabó en Santander gracias a los contactos de su abuela. En esa etapa es cuando nuestra ciudad conoció a diversos eruditos e intelectuales vinculados, algunos, al Centro de Estudios Montañeses. Fernando Calderón Padre, Maza Solano, Fernando Barreda. También estableció contacto con la gente de Proel y la Isla de los Ratones. Durante esta etapa viajó en diversas ocasiones a París para aprender el idioma. Allí trabajó recogiendo papel, revistas, libros que luego vendía al peso a un chamarilero argelino. También viajó a Suecia haciendo autostop con amigos santanderinos y trabajó lavando platos en restaurantes italianos. Cuando terminó sus estudios universitarios solo le salía la posibilidad de dar clase en colegios religiosos de pueblos de Zamora, gracias a los contactos de la familia de su padre. La perspectiva le horrorizaba. Al final, y por mediación de su abuela ante Emilio Bodín, no sé si me estoy desviando demasiado, pero bueno, no estoy yo acertado, pero estás callado, o sea que no debo ir muy mal. Bueno. ¿Faltan muchos años? No, falta medio folio, algo así. Además falta lo interesante. Digamos que acabó trabajando en el Banco de Santander en Madrid. Como sabía algo de inglés, un inglés aprendido en Oxford, que esto ya daría para una conferencia, en Oxford, en un manicomio a las afueras de Oxford, de la ciudad de Oxford, no en la Universidad de Oxford. Allí digamos que trabajó y el banco lo trasladó a Londres por ese dominio del inglés. Allí trabajó en cuestiones relacionadas con el comercio internacional. Una amiga de Madrid, que trabajaba como documentalista en los museos del Ayuntamiento de la capital, le comentó que necesitaban a alguien para la Embajada de España en Irak. Tendría que dar clases de español y ejercer de agregado cultural. No lo dudó. Se presentó a diversas pruebas, demostró su dominio del inglés y le dieron el puesto. Ahora ya va a toda velocidad, Salvador, tranquilo. Del año 59 al año 62, Salvador fue director del Instituto Hispano-Árabe de Cultura en Bagdad. Frecuentó el Beirut cosmopolita y divertido de aquella época y cuenta que lo pasó muy bien y ligó bastante. Todos los extranjeros frecuentaban los mismos lugares y conoció a embajadores, diplomáticos, arqueólogos, profesores y también a sus familiares. Unos de los pocos entretenimientos que tenían en ese momento las relaciones sentimentales entre ellos,
dado que era un mundo bastante cerrado y con poco contacto con los nativos. Salvador vivía bastante bien y estaba contento. Sin embargo, al cabo de un tiempo se dio cuenta de que allí no podía prosperar. Prácticamente cobraba como un becario y no veía mucho futuro. Un amigo diplomático norteamericano le comentó la posibilidad de doctorarse en los Estados Unidos. Él se quedó perplejo y el amigo le movió todos los papeles promoviéndole varias posibilidades. Harvard, Columbia, Berkeley. Salvador no había ido nunca a hablar de Berkeley, pero era donde la cuantía de la beca era más importante. Allí se fue. Hizo el doctorado en un mundo académico en el que coincidió, por ejemplo, con el profesor José Fernández Montesinos o con Antonio Rodríguez Moñino. En Berkeley fue Teaching Assistant del año 62 al 66, luego Assistant Professor en la Universidad de San Francisco, también Assistant Professor en la Universidad de Michigan, donde conoció a Susan, su mujer, y luego a partir del año 71 pasó a ser profesor asociado, full professor y finalmente profesor emérito desde 2012 en la Ohio State University. Salvador es autor de monografías, ediciones literarias de autores del 19 y 20, ha coordinado obras colectivas, ha publicado más de 100 artículos o capítulos en libros y revistas especializadas, como, lo voy a ahorrar, El Boletín, etcétera, 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 la Sociedad Menéndez Pelayo, en fin, en cantidad de revistas y de publicaciones. Ha impartido clases y conferencias en universidades e instituciones de Estados Unidos, España, Inglaterra, México, Holanda, Portugal o Italia. El último reconocimiento recibido es el Premio de las Letras de la ciudad de Santander el pasado año. Salvador García Castañeda, y ya termino, tiene todo nuestro respeto intelectual y lo que yo creo que es mucho más importante, toda nuestra admiración, cariño y amistad. Haberlo conocido y tratado es uno de los regalos que me ha concedido la vida y el Zen. Muchísimas gracias y con todos ustedes, el amigo Salvador. Eso. Bueno, muchísimas gracias por esta biografía, pero no merezco tanta atención. Muchas gracias. Quiero darte las gracias, quiero dar gracias al centro y quiero dar gracias a Fernando Vierna, mi colaborador siempre. Bueno, yo no sé si queda tiempo para que yo hable. Ah, bueno, entonces sí. Bueno, como ustedes saben, se trata de la presentación de un libro que ha salido hace poco, que me he encargado yo de hacer el estudio introductorio. Presentamos aquí El Capitán Negrero o Historia de un viaje a la trata de esclavos, una novela escrita por el marino y cónsul José Manuel de Echeverri. Esta edición y estudio forman parte de la colección Ex Vetustate Novum, editada por el Centro de Estudios Montañeses y el Ayuntamiento de Santander, que tiene el propósito de incorporar a nuestra literatura la obra de autores escasamente conocidos, pero merecedores de hacerlo. Un proyecto que está en la línea del que tuvieron Gumersindo Laverde y el joven Menéndez Pelayo, de formar una sociedad de bibliófilos cántabros en 1876, desde la colección de escritores y artistas montañeses que dirigió Ignacio Aguilera en los años 50 del pasado siglo. En sus artículos Los últimos corsarios armados de Santander, 1950, y La trata desde el puerto de Santander, 1953, el estudioso santanderino Fernando Barrera aportó no pocos datos sobre la participación de Cantabria en la trata de negros a principios del siglo XIX. Mencionaba allí la novela impresa en 1879 por Solinís y Civiano en Santander, El Capitán Negrero o Historia de un viaje a la trata de esclavos por un marino mercante, a quien Menéndez Pelayo identificó como José Manuel Echevarri, pues el ejemplar de la Biblioteca Menéndez Pelayo, utilizado por Barrera, llevaba en la contraportada este nombre escrito de mano de don Marcelino. Las aventuras del pretendido
capitán negrero revelan tanto el conocimiento de la trata de esclavos como el de las cosas de mar propio de un experimentado navegante. Pero si el capitán negrero sufrió no pocas desventuras, no fueron menores las del cónsul Echeverri. Mi propósito inicial fue dar a conocer a los lectores esta novela prácticamente desconocida e incorporarla así al canon de autores de Cantabria. Pero a senderear la vida de su autor revela tanto sobre su carácter que me ha parecido muy digno de conocerse. Vito José Manuel de Echeverri Gutiérrez nació en Renedo de Piélagos el 15 de junio de 1825. Tras concluir sus estudios en la Escuela de Náutica de Santander, viajó por Europa y por América durante más de 16 años y durante la Guerra de África de 1859 sirvió en la Armada con el grado de alférez de navío. Su primer puesto, porque él después hizo amistad con Prim, y gracias a las recomendaciones de Prim entró en el servicio consular. El primer puesto que le dieron fue en Sierra Leona, que era entonces un sitio de lo más insano. En 1871, después, porque se puso enfermo, ese tipo de cosas, era un sitio donde se moría mucha gente. Fue nombrado en Cayo Hueso. Cayo Hueso es Key West, ¿verdad? En la Florida, es el sitio de Estados Unidos más cercano a Cuba. Y entonces al pobre Echeverri pues le toca servir como cónsul de España en medio de la guerra grande, la guerra de los 10 años de Cuba. Entonces, claro, naturalmente la situación de este hombre es terrible porque los americanos están apoyando decididamente a los cubanos, ayudando a fletar los barcos y los guerrilleros que van a Cuba, y entonces, hombre, tuvo que manejarse con gran cuidado. Gracias. Después del cónsul en Oporto, estuvo destinado más tarde en la República Dominicana, donde estableció excelentes relaciones con el presidente y los ministros. Al hacer unas obras en la capital de Santo Domingo, en 1877 aparecieron unos restos humanos que las autoridades dominicanas proclamaron ser los de Cristóbal Colón. Este es un caso muy curioso de que los restos de Cristóbal Colón estaban enterrados en Sevilla. Y entonces los dominicanos organizaron pues una historieta de que se pusieron a reparar la catedral, y entonces uno de los curas de la iglesia encontró una caja de hierro que oxidada, vieja, tal. Entonces apareció el obispo, las autoridades, todo esto, se organizó una gran tramoya y entonces eran los restos verdaderos, dijeron, de Cristóbal Colón. Entonces, ante tal tramoya, todos los cónsules extranjeros se les dijo que firmasen un acta, la firmaron todos. Y este pobre Echeverri, que era un hombre muy crédulo y muy buena gente, y posiblemente además él ignoraba que los restos de Colón estaban en Sevilla, qué sé yo, firmó. Claro, esto fue un incidente diplomático internacional terrible. Inmediatamente, claro, cesó y se le acabó la carrera. Entonces, además, según cuenta él, pues que me parece muy raro, echaban globos al aire y la gente gritaba ¡Viva Isabel la Católica! Sí, pues eran muy patriotas, ¿qué quieres? En fin, ¡Viva Isabel la Católica! Echaban globos y pasaba el ejército y marchas militares, en fin, todo esto. El caso es que este pobre hombre perdió la carrera para siempre. A juzgar por su hoja de servicios, su comportamiento en la guerra debió ser excepcional, pues le mereció condecoraciones, ascensos y considerables lesiones de las que se resintió el resto de su vida. De ideología liberal y republicana, a juzgar por su amistad con Prim
y por la dedicatoria a Prima Argall del folleto "Do existen depositadas las cenizas de Cristóbal Colón", debió contar también con amigos en el campo conservador, pues estuvo empleado bajo gobiernos políticamente tan diversos como el de Isabel II, el Sexenio Democrático, el breve reinado de don Amadeo de Saboya, la Primera República y la Restauración. Su biografía podría titularse José Manuel de Chavarri o las tribulaciones de un cesante, pues su carrera diplomática es una sucesión de cesantías, atribuibles unas veces a su aparente falta de savoir-faire diplomático, unido a su generosidad y a su buena fe, y otras a su mala suerte. Al referirme ahora al tráfico negrero, quiero destacar el extraordinario auge que han tomado los estudios sobre la esclavitud en España en los últimos 20 años. Como muestra, la publicación de libros y de artículos debidos a historiadores tan destacados como Ángel Bahamonde, José Cayuela, María del Carmen Cózar, Peter C. Hogg, Gustavo Nerín, José Antonio Piqueras, Martín Rodrigo y Alarilla y Hugh Thomas. En el continente africano había civilizaciones muy desarrolladas desde hacía siglos y tráfico de esclavos antes de que existieran testimonios escritos. Los portugueses fueron los primeros en llegar a sus costas a principios del siglo XV para comerciar, cambiando principalmente oro, esclavos, aceite de palma y otros productos locales por otros europeos. La colonización de América creó una enorme demanda de mano de obra barata entre los siglos XVI y XIX, y los españoles y los portugueses, en especial a partir de 1650, abastecieron de negros el Brasil y las colonias españolas del Caribe para trabajar en las industrias del tabaco, el café y el azúcar. A partir del 17, los 9 poderes marítimos de Inglaterra, Holanda, Francia y Dinamarca se incorporaron al comercio de esclavos en el triángulo formado por Europa, la costa de África, principalmente en su parte occidental, y las Américas. Inglaterra estuvo a la cabeza del tráfico durante el siglo XVIII, que fue el de la expansión mercantil europea, hasta el punto de que a mediados del siglo había alrededor de 1,5 millones de esclavos dedicados al cultivo del azúcar. En 1800, Brasil contaba con 1 millón de esclavos y medio millón de negros y mulatos libres, y antes de la abolición de la esclavitud, en la primera década del XIX, los libertos sobrepasaban a los esclavos en las colonias españolas y portuguesas. Los negreros compraban los esclavos a través de los factores, unos agentes establecidos en la costa que se entendían directamente con los reyezuelos africanos. Las guerras entre estos últimos solían tener carácter político, económico o religioso, y los vencedores vendían a los vencidos a los comerciantes europeos. Los factores estaban interesados en provocar estas guerras, apoyando a una u a otra facción y comprando con regalos y dinero los favores de los reyes y de los brujos. Junto con los clanes de comerciantes africanos que controlaban su propio territorio, los portugueses mantuvieron una fuerte presencia militar y política en las costas del Congo, Angola y Mozambique. Construyeron factorías fortificadas en la costa y progresivamente se adentraron en el interior, donde establecieron comunidades comerciales afroportuguesas. También había numerosos negros y mulatos empleados en la trata, como porteadores, vigilantes y boteros, y otros formaban parte de las tripulaciones de barcos negreros y otros eran agentes e incluso factores. Al tráfico de esclavos debieron su prosperidad algunas ciudades portuarias como Liverpool, que fue el mayor centro esclavista de Europa en el siglo XVIII, Nantes, de donde salieron cerca de 2.000 expediciones
para la costa de África desde principios del 18 a mediados del 19. Honfleur, Burdeos y La Rochelle. En España destacaron Cádiz, Barcelona y Santander. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, la prosperidad de Santander se basaba en la exportación a América de las harinas castellanas y se manifestó en nuevas fábricas y casas de comercio, y en una flota mercante que ya en 1800 contaba con más de 30 barcos. Entre los documentos referentes al comercio marítimo de esta ciudad, el estudioso Fernando Barreda halló varios referentes a la trata de negros, entre ellos contratos entre los armadores y las tripulaciones de los barcos que salían de Santander a la costa de África entre 1797 y 1825, que hubo 48 barcos armados en corso y 15 negreros de la matrícula de este puerto, cuyo tonelaje oscilaba entre los menores, como la goleta María Josefa de Ereño, de 90 toneladas, y los mayores, como la corbeta Flora, de 434. Los africanos comerciaban con los europeos de igual a igual. Los capitanes negreros compraban los esclavos a sus dueños africanos y dependían de ellos y de los factores para hacer su carga de esclavos, de agua y de víveres. Los comerciantes locales aceptaban a cambio dinero o mercancías y circulaban el oro, la plata, el cobre, los billetes de banco. También eran muy apreciadas las armas, el hierro, el cobre y los licores fuertes como el aguardiente y el ron. Los estados africanos de la costa obtenían sus esclavos del interior, donde pagaban sus productos con productos locales como pescado salado, nueces de cola, textiles de algodón y productos europeos. La mayor parte de los cautivos pasaban de 6 meses a un año en espera de embarque, y los capitanes negreros debían permanecer en la costa varios meses a la espera de completar la carga para evitar la persecución de los cruceros ingleses que patrullaban por las costas, y así se establecieron las factorías como puestos fijos que servían de almacenes, oficinas y depósitos para guardar a los negros cautivos, y de este modo los barcos que llegaban de Europa o de América podían cargarse de inmediato. Aunque hacia 1808 el tráfico de esclavos había dado fin en Estados Unidos y en las colonias inglesas, continuó en Cuba, Puerto Rico, Brasil y las colonias no inglesas del Caribe hasta muy entrado el siglo. En la trata de esclavos se usaban corbetas mercantiles y goletas, muchos construidos en Francia o en Estados Unidos. Según Herbert Klein, a fines del siglo XVIII, los negreros de Liverpool los barcos negreros de Liverpool tenían por término medio 200 toneladas y 2/3 de ellos entre 177 y 242. Un barco representativo tendría 200 toneladas. Uno de 400 podría cargar hasta 600 esclavos. Los capitanes se encargaban de contratar la tripulación y negociar la compra en África, y los barcos llevaban una numerosa dotación, entre la que se contaban un médico, un carpintero encargado de construir los acomodos en la bodega para los esclavos y un tonelero para hacer los indispensables barriles para el agua. La Minerva, cuyo tonelaje oscilaba entre los 300 y 350 toneladas, emprendió viaje el 8 de abril de 1816 desde Santander a La Habana, con escala en la costa de África, con una tripulación formada por el capitán, 2 pilotos, 26 marineros, 20 grumetes, un carpintero, el contramaestre y un cirujano. Todos estos datos vienen de Barreda. En el siglo XIX, a los barcos españoles se les concedía una real patente, y algunas lo eran de corso y mercancía para dedicarse al tráfico de negros. La fragata Rita llevaba una dotación de 55 hombres
y en su real patente expedida por don José León y Pizarro, secretario de Estado, en abril de 1817, especificaba que era para dirigirse a la costa de África a la compra de negros y conducirlos desde allí al Callao de Lima, Guayaquil u otro cualquier puerto de América Meridional. Barreda da en apéndice la contrata de sueldos del capitán y la tripulación de la goleta mulata, firmada en Santander el 18 de febrero de 1815, y la de otros barcos. Los carpinteros instalaban bajo cubierta medias cubiertas, es decir, capas, medias cubiertas de madera, plataformas y mamparas para acomodar a los negros, que viajaban encadenados y acostados en espacios angostos. Aunque en general los capitanes trataban de mantener limpios y bien comidos a los esclavos a bordo para evitar enfermedades, el maligno clima de la costa de África provocaba gran mortandad entre los europeos y los esclavos africanos, y la mayoría de los capitanes tan solo hacía 1 o 2 viajes. Sin embargo, como atestiguan autores contemporáneos que relataron sus experiencias en la trata, así como cuenta Hugh Thomas, los vómitos causados por el mareo, los excrementos, la extrema proximidad de tantos cuerpos y la falta de aire incrementaban notablemente el riesgo de muerte. Las enfermedades más frecuentes eran de carácter gastrointestinal, como la disentería y las fiebres. Una vez a bordo, y a no ser que el barco encontrase tempestades o calmas, el largo viaje desde la costa de África hasta América llevaba 1 mes hasta el Brasil y 2 hacia Cuba y Norteamérica. La manera en que los esclavos eran transportados y la mortandad consiguiente fueron uno de los puntos más inhumanos divulgados por los abolicionistas para acabar con la trata. Contra la extendida idea de que los esclavos eran baratos, la documentación disponible hoy día lo desmiente, y cuanto mayor era la demanda, más alto el precio de los esclavos, y en muchas ocasiones resultaba difícil completar los cargamentos en poco tiempo. Los barcos de guerra ingleses eran cruceros de guerra, ¿verdad? Los barcos de guerra ingleses tenían su base en la colonia de Sierra Leona. El clima era sofocantemente caluroso y muy húmedo, pues la estación de las lluvias duraba desde mayo hasta mediados de noviembre, y para los europeos era mortífero, como atestiguó el mismo Echevarri cuando inició su carrera consular. Los marinos capturados por los cruceros de la Marina Real, que relataron después sus experiencias, coincidieron en destacar la actitud sarcástica y la insolencia de los elegantes oficiales británicos cuando apresaban los barcos negreros. Una vez a bordo, se emborrachaban y robaban cuando encontraban, incluidos los afectos personales de los tripulantes. Llevaban a los capitanes a Sierra Leona, donde tenían la base naval los ingleses. Y tras un juicio los dejaban libre o iban presos a los pontones Inglaterra y en ocasiones abandonaban a las tripulaciones en la misma costa de África. En el artículo Un marino de Pereda, que está en Lecciones Montañesas, hay una nota de Pereda que dice que cuando él era chaval, es decir, hacia 1845, cuando era chaval y estudiaba en el instituto, que admiraba mucho a los jóvenes marinos, a los jóvenes agregados que navegaban a América y tal, y que decía que era para morirse de risa oírles contar sus aventuras cuando los ingleses los cautivaban y los llevaban a Sierra Leona y todo esto. Entonces este es otro testimonio de la presencia de Santander en la trata, ¿verdad? Tanto las obras de carácter diverso escritas por quienes tuvieron aquellas experiencias,
como las de historiadores como Hugh Thomas, coinciden en darnos a conocer algunas características propias de aquel comercio. Y esto que voy a leer es interesante porque cuando hablamos de negreros imaginamos, pues eso, al pirata de la pata de palo, ¿verdad? Pero es una cosa muy diversa, además muy interesante. Financiaban aquellas operaciones empresarios, comerciantes y navieros, tanto en Europa como en América, que discretamente y sin exponerse personalmente se asociaban para adquirir un barco, equiparle y comprar los negros. Los socios eran católicos o protestantes, pero no había conflicto entre sus escrúpulos morales y aquel negocio, pues era una creencia extendida que los africanos se ganaban así para el cristianismo y que tendría mejor vida en América que en su propio país. Era un mundo bárbaro y despiadado en el que los fuertes, sin distinción de razas, medraban a costa de los débiles, y la vida humana no tenía valor. Los omnipotentes reyezuelos negros vendían a sus enemigos, a los prisioneros, e incluso a sus propios súbditos y a sus familias si necesitaban dinero. Los negreros trataban a los esclavos como si fueran ganado y los transportaban en condiciones que ocasionaban la muerte de muchos. Es más, en más de una ocasión, si los perseguían los cruceros ingleses, los tripulantes huyeron en los botes después de haber arrojado a los negros al agua o hundir o hacer explotar el barco con ellos dentro. A su vez, estos capitanes eran víctimas de piratas que les arrebataban el barco y la carga. Los barcos negreros llevaban el doble de tripulación que la de otros de semejantes características y tonelaje para manejar a los esclavos y evitar posibles rebeliones. Se contaba también con la mortandad causada por el clima africano, pues en cada viaje era normal que falleciesen bastantes esclavos y miembros de la tripulación. En ocasiones, la marinería se rebelaba contra el capitán y los oficiales por razones diversas, como malos tratos, descontento con la comida o tratar de apoderarse del dinero que llevaba el capitán para comprar negros. Quienes se dedicaban al tráfico del ébano, como se decía entonces, eran de nacionalidades y razas diversas. Vivían con una o con varias jóvenes negras o mulatas, con las que tenían hijos que algunos también vendían. Y aunque durante el viaje a América se prohibía a la tripulación cohabitar con las negras a bordo, lo hacían los capitanes, los oficiales y en alguna ocasión los marineros. La campaña antiesclavista comenzó en las últimas décadas del siglo XVIII, como una consecuencia de la ideología de la Ilustración, pues ponía en duda la legitimidad de la esclavitud por oponerse al concepto de la igualdad de todos los humanos. Y la abolición llegó a ser una cruzada moral para diversas sectas protestantes, pues consideraban que la esclavitud era básicamente anticristiana. Pero lo que verdaderamente motivó la campaña abolicionista en Gran Bretaña, según los historiadores modernos, y aquí viene una versión muy diferente de la que se conoce, que los ingleses eran gente muy humanitaria y estaban persiguiendo a todos los negreros y dando libertad a los negros, y esto ahora vemos lo que era verdad, según los historiadores modernos, ¿verdad? Y es que lo que motivó la campaña abolicionista en Gran Bretaña fue que ya desde fines del siglo XVIII las plantaciones inglesas en las Indias Occidentales no podían competir comercialmente con las de los franceses, los españoles y los brasileños. Por otro lado, los abolicionistas llamados santos no creían en la igualdad de blancos y negros, sino en el derecho al trabajo libre del individuo, como parte inherente de los propios a la sociedad moderna. De este modo coincidieron protestantes y católicos cada vez con más fuerza en la abolición por tratarse por razones morales, religiosas, económicas y legales. El creciente movimiento abolicionista dio lugar a asociaciones antiesclavistas en Francia, Inglaterra y Estados Unidos,
y estos dos últimos países prohibieron la trata en 1807. A partir de entonces, fue en su propio interés asegurarse, intereses de los ingleses, asegurarse de que sus rivales económicos, Francia, España, Portugal y Holanda, dejaran también de exportar esclavos africanos a sus colonias. Pero el tráfico siguió aumentando a pesar de que la Marina británica tomó a su cargo patrullar las costas africanas para registrar los barcos de otros países, apresarlos y confiscar su cargamento si eran negreros, aunque los demás países rechazaron enérgicamente esta intervención. Y entonces, los ingleses, como estaban en contra de la esclavitud, declaraban, cuando apresaban un barco negrero, declaraban libres a los negros, lo cual está muy bien. Pero lo que está mejor es que los llevaban a sus propias colonias, donde trabajaban siendo libres, sujetos a un contrato durante 10 años o más, sin sueldo y en condiciones muy semejantes a las de la esclavitud. Y todos quedamos la más de bien. Aunque el tráfico continuó existiendo, Brasil prohibió la importación ilegal de esclavos en 1851 y en los Estados Unidos concluyó con la Guerra de Secesión. Cuba y Puerto Rico tenían una situación legal diversa a la de la península, pues dependían directamente de la autoridad del capitán general. En Cuba había un poderoso grupo de comerciantes, de dueños de ingenios azucareros y de plantaciones de café, y de navieros, tanto españoles como criollos, dedicados al comercio clandestino de esclavos, y contaban con la complicidad de las autoridades españolas, que se enriquecían con la venta de cargos y de permisos, y sobre todo por el porcentaje que recibían de la venta de esclavos. Quienes formaron el Partido Negrero identificaban el patriotismo con sus propios intereses, eran enemigos de reformas en Cuba, apoyaron al gobierno en las guerras de Cuba, financiaron el grupo paramilitar de los voluntarios y sus barcos transportaron a las tropas españolas. Y para recompensarles, el gobierno y la corona les dio franquicias y títulos nobiliarios. En España se creó la Sociedad Abolicionista Española en 1865, que publicaba su periódico El Abolicionista y contaba con el apoyo de los políticos liberales y republicanos. El entonces ministro de Ultramar, Segismundo Boret, promulgó en 1877 la Ley de Libertad de Vientres, que concedía la libertad a los hijos nacidos de esclavas. Y 2 años después, el gobierno de Ruiz Zorrilla elaboró un proyecto de ley para abolir la esclavitud en Puerto Rico. El proyecto provocó una violenta reacción en quienes tenían intereses económicos en Cuba, pues la liberación de 31.000 esclavos negros de Puerto Rico podría originar la de los 400.000 que había en aquella isla, y además había tenido lugar la rebelión en Haití contra los franceses y la instauración del primer reino, imperio de negros. Y entonces, claro, tenían mucho miedo que esto pudiera ocurrir en Cuba si se libertaba de una vez a 400.000 esclavos. Los dueños de esclavos, además, consideraban la abolición como un atentado contra la propiedad privada y se crearon en toda España círculos hispano-ultramarinos de ex residentes en las Antillas y la Liga Nacional Antiabolicionista, y hubo manifestaciones callejeras y campañas de prensa. La esclavitud había sido abolida en 1820, pero continuó ilegalmente en España hasta que el Real Decreto de 1886 la abolió en Cuba. Ni que decir tiene que los diversos aspectos de la trata de esclavos africanos ha originado una copiosa literatura. Entre los numerosos diarios y memorias de negreros,
destaca la de Amasa Delano, A Narrative of Voyages, una narrativa de viajes en la parte norte y sur de África. El capítulo 18 está dedicado a la captura del negrero español Trial por los esclavos senegaleses en la isla de Santa María en la costa de Chile en 1805, recobrada después por el negrero Delano. La novela de Herman Melville, Benito Cereno, y la película Amistad, que no sé si la han visto ustedes alguna, la película Amistad de Steven Spielberg, que es muy buena, están inspirados en este episodio. Y entre las obras españolas destaco la apasionante biografía del malagueño Pedro Blanco, El negrero, vida novelada de Pedro Blanco Fernández de Traba, por Lino Novas Calvo. Y paralelamente, desde el siglo XVIII proliferaron también las obras antiesclavistas como las de Rafael María de Labra, La abolición de la esclavitud de las Antillas españolas, y la de Agustín Alcalá y Genque, La esclavitud de los negros en la América española, y tantas otras, pero alcanzaron mucha mayor difusión las de creación literaria y especialmente las novelas. Sin duda, la más famosa escrita en Norteamérica fue Uncle Thomas Cabin, La cabaña del tío Tom, que todos conocemos, de la entusiasta evolucionista Harriet Beecher Stowe, de cuya primera edición se vendieron nada menos que 300.000 ejemplares en menos de un año. Pero fue en Cuba donde el movimiento romántico produjo una apreciable cantidad de obras novelescas y donde el autor y crítico literario cubano Domingo del Monte encabezó un influyente grupo de intelectuales abolicionistas. Entre estas obras destacan Francisco, el ingenio o Las delicias del campo, del joven Anselmo Suárez y Romero, escrita con el apoyo y asesoramiento de Del Monte en 1839, pero publicada en 1880 en Nueva York, que se considera la primera novela antiesclavista de costumbres. Y a esta sigue cronológicamente Sab, de Gertrudis Gómez de Avellaneda, quien forma parte tanto de la literatura cubana como de la literatura española. Pero la que se ha considerado como la mejor novela cubana del siglo XIX es Cecilia Valdés, o La loma del ángel de Cirilo Villaverde, publicada en La Habana en 1839 y con una segunda edición ampliada en Nueva York en 1882, en la que está basada la popular zarzuela en 2 actos de este nombre. El capitán Negrero cuenta el desgraciado viaje del velero Antílope desde el puerto de Nueva York a la costa de África el 20 de junio de un año que no precisa. En su introducción al lector, José Manuel Echeverri califica este relato de cuento histórico, en el que los elementos tomados de la realidad conviven libremente con los de la fantasía. Tiene fin moralizador y didáctico, y en unas líneas introductorias celebra la abolición de la esclavitud en Puerto Rico y espera contribuir, cito, a la total abolición de la horrible esclavitud bajo cuyo pesado y cruel yugo gime una porción de miles de seres. La esclavitud había dado fin en Puerto Rico en 1873 y el capitán Negrero vio la luz en 1879, muy poco antes de abolirse en Cuba en febrero del año siguiente. A juzgar por el título, el autor se habría propuesto contar en esta novela las aventuras de un arrepentido negrero. Pero el relato de esta expedición va entretejido con otro secundario, el de la historia del abogado, que un joven mulato francés va relatando al capitán del Antílope y pone dramáticamente en evidencia la intolerancia y los prejuicios raciales de la sociedad entonces protegidos por las leyes vigentes.
Echeverri subtituló esta narración Cuento histórico, sin duda por haber combinado en ella dos argumentos de ficción, uno el viaje del antílope y el otro el relato del francés, cuyas posibles fuentes desconozco, además de experiencias propias. Aunque no se dedicó a la trata, había navegado excesivamente y sido cónsul de España en Sierra Leona, la base de la Royal Navy, donde sin duda conoció a marinos dedicados a este comercio. Da detalladas descripciones de las circunstancias de la venta y embarque de los negros, de las factorías, a veces fortificadas, y de los negreros, así como de usos y ceremonias de las tribus de la costa occidental de África, al parecer fidedignas y que de serlos tendrían gran interés etnográfico. Echeverri no tuvo una educación literaria y como no confía en sus dotes de narrador, se excusa modestamente en más de una ocasión de su pobre y rudo lenguaje, mal coordinados conceptos y muy raquítica elocuencia. El Capitán Negrero está escrito en un lenguaje claro y directo y describe de manera realista y amena la vida diaria, las gentes y las costumbres de a bordo, así como las incidencias del tráfico negrero. La detallada y precisa descripción de las maniobras y su rica terminología revelan una larga experiencia a bordo de barcos de vela. No hay descripción del antílope. Dice que es una barca, posiblemente un brick barca, rápida y ligera, con gran capacidad de maniobra y suficiente tonelaje para llevar una cuarentena de tripulantes y embarcar nada menos que 1.142 esclavos. Como al parecer era costumbre, además de la tripulación apuntada en el rol, había otros hombres embarcados ilegalmente, que se embarcaban como pasajeros que iban de acá para allá, destinados a controlar y cuidar a los esclavos durante el viaje desde las factorías hasta América. Y aunque por lo general eran gente de nacionalidades diversas, en esta ocasión predominan los españoles. Debido al propósito didáctico y moral y al pretendido carácter confesional del libro, la intervención del autor es omnipresente a través de su portavoz, el Capitán Negrero, quien tras debatirse en una lucha entre sus encontrados sentimientos, justifica que emprendió el viaje por haberse dejado llevar de su orgullo y de su carácter emprendedor y su genio aventurero. Los protagonistas de las novelas antiesclavistas son negros y mulatos esclavos, víctimas de la opresión a que están reducidos por su condición y por su raza, pues la sociedad de su tiempo los consideraba como objetos a merced de la incomprensión o de la crueldad de sus amos blancos. Destaca en ellas el tema romántico de unos desdichados amores entre blancos y negros, esclavos o entre mulatos y negros de la misma condición. Sab, de la Avellaneda, es la historia de un esclavo negro instruido y de espíritu refinado, enamorado de una señorita blanca. En ella, Avellaneda toma una posición opuesta a la de la sociedad de su tiempo y su novela fue prohibida en Cuba por las autoridades españolas. El argumento de Cecilia Valdés refleja las relaciones sexuales, sociales y raciales de entonces en Cuba, y en ella Cecilia, bella mulata, hija natural de un rico hacendado blanco, se enamora de Leonardo, hijo legítimo del hacendado, sin saber que son hermanastros. Cecilia da a luz un niño y Leonardo la abandona para casarse con otra joven blanca y rica. Pero José Pimienta, un negro pobre enamorado de Cecilia, mata a Leonardo el día de su boda. Como vemos, este es un argumento típico de las novelas románticas, más del tipo de la roman folletón, de la novela de folletín, ¿verdad?, que es de esta época. El negro Francisco, de Ramón Zambrano, cuenta los frustrados amores de dos jóvenes esclavos que acaban trágicamente
por la malevolencia de sus amos blancos, y algo semejante ocurre con Francisco y Dorotea en la novela Francisco, el ingenio o las delicias del campo de Suárez y Romero. El Capitán Negrero, como las demás novelas de su género, es pródiga en dramatismo y lágrimas, anagnórisis y misterio, suspense y demás elementos folletinescos. Hay personajes malvados movidos por el rencor y la venganza, y otros tan inocentes y sensibles que rompen en llanto y mueren de sentimiento. El Capitán Negrero es un cuento histórico que se lee con interés y en el que los argumentos del viaje a la costa de África y la historia del mulato francés son ficcionales. El relato de las vicisitudes de los tripulantes del Antílope también es ficcional, pero ofrece la verosimilitud propia de las experiencias vividas o conocidas de cerca, descritas de manera vívida y realista. Muestra dos mundos paralelos en las factorías africanas, el de los esclavos y de quienes comerciaban con ellos, sometidos los primeros a crueldades y privaciones e indiferentes los libres, ya fueron blancos o negros, a lo que consideraban incidencias del oficio. El Capitán Negrero es una de las pocas novelas abolicionistas escritas en España, obra de un autor con escasa educación literaria, pero dotado del espíritu de observación propia del costumbrismo y con los valores del moralista que lucha por una causa justa. Sabido es cómo los republicanos españoles favorecían la abolición de la esclavitud y cómo la reacción de los conservadores ante su abolición en Puerto Rico en 1873 influyó en la caída de la monarquía constitucional de Amadeo de Saboya. Echeverri era republicano y un ejemplar de su folleto "No existen depositadas las cenizas de Cristóbal Colón" lleva una dedicatoria de su puño y letra al señor don Francisco Pi Margall, ardiente patriota, celoso e infatigable apóstol de las doctrinas democráticas, afectuoso recuerdo de su correligionario, el autor, el marino de la emigración. Pero el antiguo cónsul de España había tenido la triste experiencia de su residencia en Cayo Hueso, y en el epílogo deja bien claro que él no era de aquellos republicanos partidarios de la independencia de Cuba y consideraba tanto a los independentistas, nuestros bastardos hermanos de allende los mares, dice, como a los simpatizantes de Cubita Libre, como unos ingratos ante los inmensos e invaluables beneficios recibidos de la generosa madre adoptiva. El Capitán Negrero, o historia de un viaje a la trata de esclavos por un marino mercante, se publicó en Santander, quizá muy poco antes de la muerte de José Manuel Echavarri, el 21 de julio de 1879. Es muy posible que, además de contribuir a una causa moralmente tan justa como la abolición de la esclavitud, el escribir esta narrativa, quizá en los últimos años de su vida, amargado por serias contrariedades profesionales, mala salud y apuros económicos, contribuyeran a apartarle de la amarga realidad. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Salvador, por esta espléndida conferencia donde, además de hablarnos de la novela, del autor de la novela, pues nos has acercado un acercamiento histórico a lo que ha sido o lo que fue durante buena parte de nuestra historia, la historia no solo de Santander y de Cantabria, sino de España, relacionada con la esclavitud. No sé si alguien del público quiere hacerle alguna pregunta a Salvador.
referente a la esclavitud, la novela, el autor de la novela y muchas cosas que se le pueden preguntar. Ha quedado todo. A ver. Adelante. Interesantísimo, ilustra mucho y nos dice lo que ha pasado, lo que ha sido y lo que también no debemos nunca más hacer. Y si tenemos que pedir disculpas por ello, pues lo hacemos, porque si algo lo hacemos mal y decimos y pedimos disculpas, pues ya no pasa nada y nos vivimos. Eso por mi parte, pues queda. Y la otra es que he escuchado un título que te acaban de dar y que me ha gustado mucho la palabra que ha dicho el presidente del Centro de Estudios Montañeses, que te llamó pejino. Y pejinos son, en Cantabria, la gente de peces. Sí, sí, Y sí. principalmente los puertos de Castrurdiales, Laredo, Santander y San Vicente de la Barquera y Comillas. O sea, gente de peces, y te ha nombrado pejino, y yo creo que esa palabra debemos de utilizarla más, porque además el opejino tiene su pesque, y tú, Castañeda, tienes pesque pejino. Gracias. Muchas gracias, caray. Le he llamado pejino por una razón muy sencilla, porque Jesús Pardo, el escritor, al que conoció también Salvador, se autodenominaba siempre, no se llamaba santanderino, sardinerino a sí mismo. Sí. Con mucha frecuencia decía yo los pejinos y, Éramos vecinos. y bueno, pues Ya. yo creo, Elisa quiere hacer alguna pregunta. Hola, Elisa. muchísimas gracias. Mira, yo en este tipo, bueno, esta es tu conferencia y es el tema, ¿no? Pero siempre he hecho en falta que cuando empezó a ponerse la cosa tan difícil, que no fueron 3 años, que fueron 30 o 40 años de los ingleses a cazar los barcos con esclavos y tal y cual, ante esa dificultad, Cuba y otros países, pero muy principalmente Cuba, lo que importó fue 200 y pico mil chinos, Sí, sí, sí. desde Hong Kong, todo por el sur de África, escala donde estuvo en Santa Isabel, no, ¿cómo se llama la isla esa? Y de allí, en Santa Elena, y de allí para Cuba. O sea, que tenían, a pesar de todos esos que tú has contado y muchos Sí, más, sí, sí, sí. había falta de negros para tanto ingenio. Sí. ¿Que éramos unos salvajes? Pues no, estaban trabajando en un ingenio, mulatos, negros, blancos y lo que caía, digo yo, ¿no? Que alguna vez se trajeron indios, incluso de Indios Yucatán. y chinos 200 y Y pico mil. chinos muchísimos. sí. Muchísimos. Sí, sí. Pero de eso no se habla. Bueno, se habla mucho menos, porque es que además el tema de la esclavitud se ha hablado muy poco, y hasta los últimos 20 años, como tú sabes muy bien, por Carmen Cózar y esto, ahora hay una gran cantidad de libros sobre esto, y además basándose en documentos que antes estaban cerrados entre los archivos de La Habana y otros sitios, y hay muchísima información ahora que no había antes. Tú misma estás trayendo información con esto de los chinos que venían por Manila. Sí. La esclavitud en Inglaterra, hubo que compensar a los propietarios y adquirió una deuda el gobierno británico hasta el 2013. Es decir, que durante muchísimos años se ha estado pagando los ingleses con sus impuestos a los propietarios Que por haber es lo perdido la paradójico, propiedad. que no han estado pagando una compensación a los esclavos, a los dueños de los esclavos. porque eran propiedad privada, la private Sí, property. sí, que la perdieron y, claro, y hasta el 2013. Sí, sí, sí. Entonces la pregunta es, cuando se abolió la esclavitud en España, ¿se compensó a los propietarios también que perdieron sus propiedades? No se los compensó, porque había una cuestión, este partido negrero del que he hablado yo, en realidad. Bueno, yo no he mencionado que entre los grandes negreros españoles estaba
la reina María Cristina de Nápoles, la mujer de Fernando VII. Entonces en la península estaba el centro de donde llegaba el dinero de Cuba. En realidad la economía española, a través de negreros y capitanes generales y comerciantes y lo que fuera, dependía de Cuba, porque la situación en España era desastrosa. El erario público había muy poco y mala administración. Entonces, en realidad lo que pasa es que formaba parte de todo el tejido económico de España, y entonces pues toda la gente tenía una participación mayor o menor, incluso el que tenía una tienduca, como el que compra un billete de lotería, compraba una acción para el próximo barco esclavista. Entonces, claro, en realidad todo estaba unido y toda la gente estaba participando en esto. Y entonces no había que compensar nada, porque quien compensaba era el gobierno, que era quien recibía, y la corona. Y por esto se pagaba a esta gente con franquicias, es decir, le vamos a dar la administración de la aduana del puerto de Santander o del puerto de tal, o títulos nobiliarios. Por eso hay muchos grandes nobles que tienen un origen, títulos del 19, que tienen origen negrero, claro, que era una manera de compensar, una manera de pagar. Bueno, ¿alguna pregunta más? Porque sería la última. Sí, perdón, enhorabuena por la charla, muy agradable. ¿Hace alguna mención al Marqués de Comillas, dado que eran contemporáneos y vecinos? Bueno, vecinos conocidos, ¿o no? Bueno, yo no he querido mencionar a nadie, pero si me pongo a mencionar salen como 17 o 18 montañeses que estaban en la trata. Había muchos, sí, había bastantes. El Marqués de Comillas, y por mencionar gente conocida, el Duque de Santolla y el Conde de la Mortera. Esta gente, pues estuvieron en el tráfico, en fin, hicieron gran cantidad de dinero. Se hablaba de del Duque de Santolla, que se llamaba Manzanedo, y decían rico como Manzanedo, se decía en España entonces. Entonces era gente que tenía mucho dinero y que luego naturalmente se incorporaron a la vida civil y tenían muchas buenas relaciones con la corte, etcétera. Ayudaron mucho a España, porque había una identidad entre sus propios intereses y los del país. Entonces, al ser patriotas, se ayudaban también a sí mismos. Entonces, ha habido muchísima gente, los Güell, por ejemplo, también, que estaban relacionados con el Marqués de Comillas. Pues toda esta gente tenía su origen en Cuba. Y entonces pues había pues mucho dinero en circulación. ¿Sí? Entonces ha habido bastantes montañeses que han estado relacionados con la trata, sí. Yo creo que simplemente ya dar las gracias a Salvador por su espléndida conferencia, dar las gracias a todos ustedes por su presencia aquí, al Ateneo de Santander, que siempre nos acoge, en fin, pues con cariño al Centro de Estudios Montañeses. Y yo creo que Fernando tiene que dar una noticia, y es que, bueno, dilo. Simplemente que a que le interese, ahora está una persona vendiendo ejemplares con un sustantivo descuento por la ocasión, así que el que quiera ahí puede adquirir un ejemplar. Muchas gracias. ¿Quieres esperar hasta que se le firme? No.